4 sismos se produjeron el sábado pasado en distintos lugares de Arequipa y uno en Lima. Uno de los de Arequipa produjo daños en unas 30 viviendas, felizmente sin daños personales. Hay que estar siempre preparados para estos eventos. Y no solamente en Lima, sino en todo el país, como podemos ver. Se anuncia otra marcha contra la llamada televisión basura, pero ¿cuánto han hecho la sociedad y el Estado para mejorar la formación integral de aquellos adictos a esa llamada televisión basura? Y los anunciantes ante los concursos eran de mucho conocimiento. Por ejemplo, la pregunta de los 64.000 soles de la época. Hoy se promueve los anabólicos. ¿Qué pasará dentro de poco con esos chicos cuando sean reemplazados por otros? En fin, veamos esta nota. La marcha en contra de la llamada televisión basura que se realizó el pasado viernes 27 de febrero ha puesto en agenda un tema muy importante: la motivación de los peruanos con el fin de exigir un mayor respeto al horario de protección al menor que disponen las leyes del país sobre la televisión, y así tratar de eliminar los contenidos violentos que pueden ser nocivos para los jóvenes. Más aún, por primera vez se ha hecho público el descontento de un sector de la población que reclama una televisión de mejor calidad. Creo que en cualquier caso no ayudan a una formación adecuada para niños, para adolescentes, inclusive para adultos. No sé si tanto es que deforman. El tema de la deformidad es compleja porque no solamente tiene que ver el medio televisivo, sino también, por ejemplo, el control que tienen los padres o que tenemos los padres sobre lo que están viendo nuestros hijos en qué momento. También tiene que ver con el cuidado y la responsabilidad de no exponer a nuestros hijos a programas de televisión que no estén acordes a su edad, más allá de en la franja horaria que estén ubicados. Los mismos medios saben que hay horarios para niños. Sin embargo, aquí los programas que enseñan a las 8 o 9 de la mañana, crímenes. Entonces el niño entra pues en una falsa moral. Los inicios de la televisión en el Perú se remontan a un 21 de septiembre de 1939, en el Salón de Actos del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, fecha en la que se realizó la primera demostración experimental de TV en nuestro país. De allí un salto hasta el 17 de enero de 1958, en que se inaugura el Canal 7. Desde entonces, a lo largo del tiempo, la televisión se ha convertido en uno de los medios de comunicación más importantes debido a su gratuidad y el fácil acceso que permite a millones de personas. La televisión es parte de la experiencia de la vida cotidiana de la gente y es una fuente de información para la gente. Es una fuente de aprendizaje social. La televisión es parte de un gran sistema, de un gran conjunto de estímulos que existen para formar a las personas. El impacto de la televisión como medio de comunicación masiva en todos los segmentos y distintos sectores sociales es una realidad insoslayable. Hoy tenemos la pantalla chica, como se le suele llamar, en cualquier habitación de la casa, en la sala, en el dormitorio o comedor, como huésped invitada a cualquier hora del día o de la noche. Ciertamente que la influencia de la televisión como medio audiovisual de gran impacto en niños, jóvenes y adultos es innegable, y puede ser un arma de doble filo en la formación infantil. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿los contenidos televisivos forman o deforman? Ni de forma ni forma. La televisión es un factor de influencia más, como otros factores muy poderosos, como son, como te digo, la escuela o la familia, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es influir. Sí influye, ¿no? ¿De qué modo influye? Influye de tres maneras, ¿ya? Influye primero en lo que se dice programando una serie de eventos en la agenda, lo que se llama la programación de la agenda, que hace que la gente esté hablando de determinados temas. No hace que la gente piense así o asá, simplemente que hable de esos temas. El segundo efecto, digamos, o consecuencia o influencia es el encuadre. La gente, las audiencias, reconocen
¿De dónde viene el mensaje? ¿Quién lo está emitiendo? ¿Bajo qué desviación está emitiendo? Y la tercera es lo que se llama, o sea, en la medida en que tú empiezas a contar una versión de las cosas que más o menos tiene cierto asidero en lo que todo el mundo entiende que fue así, empieza a hacerse una versión común y a viralizarse, ¿no? A hacerse efecto viral. Creo que hay televisión de muy mala calidad que lamentablemente domina ahora en la televisión peruana, pero no creo que sea tampoco el monstruo que echa la culpa de todo, ¿no? En su libro Homo Videns, el investigador Giovanni Sartori cita al filósofo y sociólogo alemán Habermas, quien en una acertada frase señala: lamentamos el hecho de que la televisión estimule la violencia y también de que informe poco y mal, o bien de que sea culturalmente regresiva. Parece que conforme pasa el tiempo, los contenidos en la televisión son menos educativos y más perniciosos para las personas que las consumen. ¿Usted qué opina acerca de los contenidos televisivos en la actualidad? Todo es muertes, asesinatos y de todo lo demás. No hay buenas cosas que ver en la tele ahorita. No me gusta la televisión nacional. Es muy pobre, se podría decir. Actualmente la televisión está muy mal y creo que deberían de haber otros formatos para nosotros los jóvenes y para los niños en general. La televisión de mala calidad es como lamentablemente la más fácil de hacer, la más fácil con la que se complace más fácil. La gente que está haciendo esa televisión de mala calidad, o televisión basura, como quieras llamarla, en realidad no pasa en otros lugares, o sea, no tendría trabajo, no pasaría ese tipo de televisión. Para no hablar de latigazos, te diré que televisión de mala calidad hay en todas partes. La televisión europea tiene también buena porción de su televisión. Mucha gente se queja de la televisión basura también en países como Italia, como Francia. La diferencia está en que ahí hay mucho más variedad. No creamos que lo que tenemos en la televisión es lo que nos merecemos. Para nada, no nos merecemos eso. Nos merecemos cosas infinitamente mejores. Pero está en nosotros en construirlas y es la responsabilidad de nosotros como adultos apoyar a los chicos para que mañana más tarde rechacen eso que ahora a nosotros nos preocupa y que existe desde siempre en otras formas, en otros formatos si quieres, ¿no? Yo creo que somos una sociedad que merece lo mejor que se le pueda dar. Creo que es necesario un diálogo urgente también entre los comunicadores y lo que se quiere dar como imagen también de país. Yo creo que es necesario que el Estado de alguna manera convoque a los comunicadores, hable con los canales de televisión, le pregunte ¿qué estás haciendo? A mí esto del libre mercado, del neoliberalismo loco donde tú puedes vender cualquier cosa con tal de vender, me parece que ya está bien superado en otras sociedades. O sea, la televisión tiene un diálogo fluido en otros países que no consideran que por eso intervienen en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, nada por el estilo. A mí el peor mal me parece en este momento la manera como se maneja la prensa. No, mira, los realities me parecen tontos, pero yo me asusto mucho menos, yo personalmente, a mí no me asusta que jueguen a comerte la fresita del cuerpo, porque me parece una tontería chistosa. Y sí me preocupa, por ejemplo, que se venda como noticias cosas que no lo son, porque eso hace que estés soslayando las noticias de verdad. En nuestro país, la televisión responde a un supuesto gusto mayoritario y no hay opciones para un público interesado en otros temas como la política o la cultura, para no hablar de la ciencia o la investigación. Mucho más daño le hace al Perú la pobreza de un noticiero sanguinolento que un reality. Si bien la televisión es parte de un conjunto de estímulos que forman o deforman a la persona, no es el más importante. También están la escuela y la familia, entre otros. Pero si algo debemos exigir es que los productores mejoren sus contenidos para que los televidentes puedan consumir la televisión que merecen y no la que imponen las empresas televisivas con el beneplácito de los anunciadores.
Lo dicho, en estas marchas no deberían olvidarse de los anunciantes, que son los verdaderos promotores de ese tipo de programas. Vamos a la pausa y de regreso lo veremos con Marcela Cornejo y Mariano Melgar. A dar vida a mis tormentos. Mariano Melgar tenía apenas 25 años de su edad cuando fue fusilado en la Pampa de Humachiri el 12 de marzo de 1815. Ha pasado a la historia como creador del yarabí, cosa que no fue, aunque le dio algunos de sus versos más hermosos. Pero Melgar es muchísimo más que eso, y quién mejor que la investigadora Marcela Cornejo, arequipeña por si hiciera falta decirlo, para que nos lo cuente. El 12 de marzo fue asesinado en la Pampa de Humachiri el poeta y patriota Mariano Melgar. Tenía 25 años y era director de guerra de Pumacahua. La leyenda popular dice que en una mano llevaba el fusil para defender a la patria y en la otra la guitarra para cantarle a la que llamaba su adorada Silvia, que en realidad tampoco se llamaba Silvia. Según dicen los historiadores, María de los Santos Corrales, si mal no recuerdo, ¿no? Y era una muchacha bastantes años menor que Melgar, pero eso se ha tomado como un obstáculo, pero en realidad era la convención de la época, ¿no? Estas diferencias de edades, porque Silvia tenía 13 años cuando Melgar la vio por primera vez, sí. Y se enamoró. Al parecer se enamoró. ¿Quién puede saber esos detalles que nadie ha narrado de directa mano, ¿no? Siempre se teje un poco de leyenda, ¿no? Pero le diré que respecto al personaje de Silvia también se ha querido modelar la imagen de la amada desdeñosa, impasible, ¿no? Que no se conmovió frente a las propuestas amorosas de Melgar, pero en realidad hay mucho de convención ética y estética de la época, porque hasta esos años estaba muy vigente, por lo menos en una ciudad mestiza señorial como Arequipa, las fórmulas del amor cortesano, del amor neoplatónico, de construirse amadas inaccesibles, inalcanzables, como un medio de ejercitar la elevación del espíritu, ¿no? A través, por ejemplo, de la literatura, ¿no? ¿Qué dice la historia de Mariano Melgar? Bueno, en torno a Mariano Melgar hay todavía bastantes vacíos. Hay una historia y hay una leyenda. Hay una historia y leyenda, y es el título acertado que usa Aurelio Miró Quesada al hacer su libro Historia y leyenda de Mariano Melgar, que en mi criterio es el mejor trabajo sobre la vida y la obra de Mariano Melgar, porque el autor utiliza fuentes de primera mano y al hacer el análisis de estas fuentes es bastante objetivo, no descarta todo lo que tenga que ver con conjetura pura o leyenda, ¿no? Bueno, la historia de Mariano Melgar habla de un joven bastante precoz, se podría decir, ¿no? Aún cuando muy inteligente. Podría haber sido un niño prodigio, ¿no? Como un niño prodigio, pero tal vez, yo no sé, no me atrevo a afirmarlo categóricamente, pero de repente era un niño normal, con una sensibilidad especial, por supuesto, de la época. Recordemos, y esto sirva para en estos tiempos reflexionar sobre lo que significa ser joven, ¿no? Porque Melgar murió joven, ¿no? 25 años. En 25 años todo lo que hizo, ¿no? Yo cuando comparo lo que hizo un joven de 25 años de esas épocas con lo que llega a ser un joven de 25 años de nuestros tiempos, me sorprendo, ¿no? Cómo cambian los tiempos, los paradigmas, los derroteros, ¿no? Porque Melgar llegó a ser profesor de la Academia Lauretana, fue activista por las luchas por la independencia, aunque se le critica sobre todo el doctor Barallanos,
que haya sido voluble, ¿no? Que primero fue realista, después independentista, y se basa en la prueba de la oda que le dedicó a Baquijano y Carrillo, ¿no? Cuando fue nombrado como representante para las Cortes de Cádiz. Pero tratemos siempre de contextualizar al personaje en la época en que vivió, claro, ¿no? O sea, era una época en que, sobre todo las juventudes que estaban ansiosas de acción y también de construir algo, ¿no? Algo en este país que comenzaba a gestarse, ¿no? Melgar también simboliza esa transición no exenta de conflictos de los jóvenes que vivieron entre las postrimerías de la etapa colonial y los inicios de la etapa republicana. Es normal tener esas dudas, esas incertidumbres y evolucionar en ese proceso de intensos cambios, ¿no? Más cuando se es tan joven todavía, ¿no? Y sobre todo cuando se es tan joven. De que hablaba latín está comprobado en sus traducciones, sobre todo la traducción del Arte de Olvidar de Ovidio, y tradujo otras cosas también, pero parece que esa fue la mejor lograda, ¿no? La traducción mejor lograda. Representa muy nítidamente esos intensos procesos de cambio que se vivieron entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XX, ¿no? Como un joven soñador, ¿no? Reacciona ante estos procesos de cambio con entereza y con dignidad, y sobre todo con principios, ¿no? Con principios muy claros de luchar por algo que tenga que ver con la libertad, con la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y en eso él incluyó, no olvidemos, a los indígenas, a las personas de las que nadie hablaba en esa época. ¿Cómo influyó su visita a Lima? Entre la historia, leyenda que se dice de que se vino desengañado por el rechazo de la... Dicen que los padres lo mandaron para que se olvide un poco de Silvia. Sí, lo mandaron acá para que se dedique al estudio y de una vez por todas se reciba de abogado, dado que había renunciado a ser sacerdote, ¿no? Pero hay algo que dice Miró Quesada cuando sale de Arequipa y llega a la caleta o puerto de Quilca y se impresiona con el mar y hace su famosa oda al mar, una oda muy hermosa, ¿no? Una de las pocas muestras de literatura de buen nivel dedicado al mar, porque acá en el Perú no hay muy buena literatura orientada a ver el mar y sentir el mar, ¿no? Siendo que este es un país con un litoral tan grande y tan intenso, ¿no? Y regresa porque no puede soportar la separación prolongada de Silvia, ¿no? Pero parece que el padre lo recrimina y decide de todas maneras viajar con mucho esfuerzo emocional y físico, por supuesto, y se queda muy poco tiempo en Lima. Se queda como, no me acuerdo bien cuántos meses, pero no llega al año, se queda 6, 8 meses solamente en Lima. Y lo que dice es cierto, y en eso me gusta Miró Quesada porque es objetivo. ¿Cómo puede haberse recibido de abogado en tan pocos meses, ¿no? Por eso es que yo digo, de repente pues se fuerzan un poco las cosas. De repente sí hizo valer sus estudios en el seminario San Jerónimo, ¿no? Porque no era universidad, pero tenía rango de universidad, ¿no? En muchos aspectos. De repente hizo convalidar, de repente tuvo buenas relaciones acá en Lima, pero todavía cabe dudar si se recibió, porque no está el registro de su título en la San Marcos. Pero precisamente el cuaderno donde se registran los títulos de la época en que él estuvo acá se ha perdido. Entonces todavía no tenemos manera de saber si realmente logró obtener el título acá, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que acá le sirvió estar en Lima para darse cuenta de la situación política, el clima político, hizo buenas amistades, le publicaron algunas fábulas en un medio de acá de Lima, estando él en vida, porque se tenía la idea de que estando en vida no se había publicado nada, y sí se publicó la oda Baquijano Carrillo y algunas fábulas, ¿no? Parece que el estar en Lima le reafirmó su decisión de comprometerse en política. ¿Cómo se vincula con Pumacahua? Bueno,
parece que fue una cosa circunstancial. Pudo haber sido Pumacahua como otro insurgente que se presentara, ¿no? La idea era de que había que hacer algo, ¿no? Y Pumacahua llega del Cusco, ¿no? Tratando de expandir el movimiento, el levantamiento insurgente, y llega a Arequipa para reclutar, ¿no? Personas, y Melgar tuvo ciertas dudas, ¿sabes? Porque percibió algunas bemoles en el personaje, en el liderazgo de Pumacahua, pero Pumacahua había sido había sido realista. Él claro. Colaboró en la represión de Tupac Amaru. Claro. Sí. Y Pumacahua parece que, bueno, él formaba parte de un movimiento más amplio que lideraban los hermanos Angulo, claro, ¿no? Tenía ciertos problemas de liderazgo, ¿no? Y Melgar se dio cuenta, ¿no? Pero de todas maneras apostó, se incorporó, ¿no? Porque pensaba que no se podía quedar impasible en esa situación de de tan intensa y crítica situación, coyuntura política, ¿no? Sobre todo en el sur andino, en que habían una serie de levantamientos locales, ¿no? En Cusco, en La Paz, en Cochabamba, en Tacna, ¿no? Melgar representa, junto con los otros jóvenes que lo acompañaron, porque él no fue el único, no fue un grupo de jóvenes arequipeños, ¿no? Fue una apuesta. Algunos quieren decir de que él por el desengaño se enroló, ¿no? Y se inmoló, pero no, Melgar tenía ideas políticas, tenía ideales políticos también. No era un muchacho arrobado y absorbido y anulado solo por el amor tampoco, ¿no? Y hay una faceta de él que no se conoce mucho, que fue bibliotecario. Le dieron la encargatura de la biblioteca del seminario y lo ordenó y aumentó la colección, el fondo, lo inventarió todo. O sea, esa era una faceta que yo no sabía, y me llama la atención que muchos personajes destacados de Arequipa, por su faceta literaria, estuvieron muy cerca de que ser bibliotecario. Atahualpa Rodríguez. Atahualpa Rodríguez fue bibliotecario, ¿no? Sí. El próximo jueves 12 se cumple el bicentenario de la muerte de Mariano Melgar. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de esta entrevista. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Marcela Cornejo a propósito del bicentenario del fusilamiento de Mariano Melgar, el heroico poeta romántico y patriota por excelencia. ¿El yarabí qué significó? En realidad, ¿cómo se llamaba el género? Porque el género después se le bautiza como yarabí, pero ¿qué género era? En realidad, citando a Aurelio Miró Quesada, el yarabí ya existía antes que naciera Melgar. El yarabí como expresión poético-musical mestiza, hay evidencias de su existencia ya clara, identificada a fines del siglo XVII. El yarabí mestizo se desprende del género del jarawi quechua, claro, porque se convierte en una canción, música y letra, que se canta solo en castellano. Es una canción de señores, o sea, el yarabí mestizo, ¿no? El que se canta en las ciudades, donde hay colegiales. Se extiende por todo el mundo andino, ¿no? Ajá. Porque se puede escuchar yarabíes en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en el norte argentino, y por supuesto en el Perú. Pero le diré, no puedo afirmarlo fehacientemente, pero percibo de que el yarabí ha tenido también como una emulación eufónica, o sea que hay formas poético-musicales populares que, sin ser descendientes directas de esta tradición, han dado en llamarse yarabíes, me parece, en algunos casos, no en todos. Ese es el problema, pues, es que nadie ha investigado el yarabí como género poético musical, en serio, no solo en el aspecto musicológico, sino filológico, lo que dicen las letras,
¿no? Porque ahí recién se puede entender cabalmente de qué estamos hablando, ¿no? Y el Yarabí como canción mestiza, como le digo, es antes a Melgar. Lo que pasa con Melgar es que Melgar como que le da, y eso ya lo había mencionado el doctor Carpio Muñoz, ¿no? Le da un antes y un después a esta forma expresiva, ¿no? Sin ver tus ojos, mandas que viva mi pecho triste. Pero el no verte y tener vida es imposible. Las largas horas que sin ti paso son insufribles. Vivo violento, nada me gusta, todo me aflige. El sol me envía para alegrarme, luz apacible. Mas si no trae tu imagen bella, ¿de qué me sirve? En mi retiro aguardo solo hasta que viste. De negro luto el orbe entero, la noche horrible. Mientras los astros van silenciosos al mar a hundirse. Yo revolviendo estoy las penas que el pecho oprime. No dejemos de lado el rol que tuvo el pueblo en la forja de este estilo, por lo menos en el caso de Arequipa, y estoy segura que también en el Cusco, en Ayacucho, donde ha sido muy fuerte también. El pueblo mestizo es el que ha fraguado el género musical. Más aún, Melgar es el mentor, pero el que forja, el que fragua, el que aumenta los repertorios, el que los va recreando y los va practicando a lo largo de las generaciones es el pueblo anónimo, ¿no? Los loncos. En el caso de Arequipa, los loncos y también los señores de la ciudad. Los señores de la ciudad eran muy apegados al yarabí. Se demuestra eso, por ejemplo, en los músicos arequipeños académicos de principios del siglo XX, que cuando quisieron hacer música nacionalista, en lo primero que pensaron fue en incorporar la influencia del yarabí en sus composiciones. O sea, el yarabí fue como un género transversal, que estuvo desde la clase señorial hasta la clase popular, ¿no? Porque tuvo un prestigio y además, como le digo, no es una canción indígena, es una canción mestiza e incluso, como lo propongo en mi tesis, de origen señorial, porque la retórica que se utiliza en el yarabí, la retórica amorosa, es muy fina factura, es un verso muy refinado y además es un tema puntual, el tema de amores, ¿no? Debe ser la primera canción mestiza del país. Todo indica que sí, porque desde la colonia ya lo tenemos el yarabí.
claramente identificado. Todavía hay dudas qué pasó con la zamacueca, de dónde viene la zamacueca desde época colonial. Algunos han querido ver ya indicios de la forja de la zamacueca, por ejemplo, en las canciones que ha dejado Martínez de Compañón en su manuscrito, ¿no?, en su códice. Y en ese sentido, ¿qué significó Melgar para el Yarabí? Me parece que Melgar fue como que la motivación que necesitaba un pueblo que estaba en búsqueda de un horizonte nacionalista, ¿no?, en el Perú, ¿no?, un horizonte que construir, cómo pensar y sentir al Perú a través de este tipo de canción mestiza, ¿no? Incluso en el caso de estudiosos de la obra de Melgar y de los estudiosos del Yarabí en general, ha habido desde mediados del siglo XIX hasta ya avanzado el siglo XX todo un afán de decir de que el Yarabí fue la primera gran expresión poético-musical mestiza que representa la nacionalidad peruana, ¿no? Y por eso es que tuvo tanto prestigio y se expandió tanto, no solamente en el Perú, sino en la región, ¿no? Pero y para forzar esa condición de canción nacional mestiza, se reforzó mucho el detalle de que era indígena, de origen indígena, ¿no? Yo me atrevo a decir de que fue de origen señorial y que en el transcurso de su evolución se acercó a lo indígena, cogió lo indígena, incorporó lo indígena y construyó la canción mestiza, ¿no? Porque se dice, viene del jaraui quechua, claro, y luego va mestizándose con el aporte español, me parece, y eso ya lo había adelantado Juan Luis Dahmer, que él es el que propuso primero esa tesis del origen bastante hispano de estas canciones amorosas neoplatónicas, ¿no?, que vienen del romancero español, el uso del pie quebrado, que ya había caído en desuso incluso en España, y de las canciones trovadorescas, ¿no?, que eran unas canciones esencialmente amorosas, eran canciones de amor devoto, de amor fino. Mi amor y pena, suelo decirte, pero estás lejos, no oyes mi llanto, ni por mi gimes. Por largas horas mi amarga queja, mi alma repite. Hasta que el cielo, para mal mío, de luz se viste. Entonces veo ser todavía más infelices, porque el desahogo que me da el llanto, la luz me impide. Ay, así vivo, dando a mi pena giros terribles. Y así muriera, si eterna fuese la ausencia triste. Hacer tú puedes, ay vida mía, que yo respire. Amando fina a quien tan solo de tu amor vive.
¿Cómo debemos recordar a Mariano Melgar en este bicentenario de su desaparición? El personaje es muy interesante para analizarlo como un personaje de un tiempo de profundos cambios en el Perú y un muchacho que avisoró al Perú. En esa época, antes de que el Perú fuera republicano, ¿no? Que proclamara formalmente la independencia, Melgar ya soñaba y ya avisoraba a este país, ya lo avisoraba en su diversidad, hablaba de los señores, de los mestizos, de los indígenas, quería que se incorporaran todos en una construcción de un país. Él ya lo avisoraba, tal vez no lo tenía claro con los puntos y comas, pero ya lo podía avisorar y ya lo podía soñar y ya lo podía cantar. Por eso es muy oportuno revisar tal vez sus odas, ¿no? Y las odas y las fábulas reflejan su proceso ideológico también, ¿no? Desde la oda a Baquíjano Carrillo hasta la oda a la libertad y la marcha patriótica. Patriotas sabios, cuyas luces doblaban el tormento, de mirar al talento lleno siempre de agravios, cuando debiera ser director justo y apoyo y esplendor del trono augusto. Oye, mundo ilustrado que viste con escándalo a este mundo, en tesoros fecundo y a ti sacrificado, y recogiendo el oro americano te burlaste del preso y del tirano. Despotismo severo, horribles siglos, noche tenebrosa, huid. La India llorosa, el sabio despreciado, el orbe entero, sepan que expiró el mal y que hemos dado el primer paso al bien tan suspirado. Y me dejaste aislado. Gracias a la investigadora y escritora arequipeña Marcela Cornejo por permitirnos conocer acerca de una trayectoria impensable en un joven de 25 años, porque esa era la edad que tenía Mariano Melgar, cuyo bicentenario de su muerte se conmemora este jueves 12. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa. Y ahora vamos a conversar con Diana Miloslavic, representante del Centro de la Mujer Flora Tristán, sobre el Día de la Mujer, que es este domingo 8 de marzo. Diana, cuéntanos, ¿es un día para celebrar algo, para conmemorar algo, ahora que se acaba de ser aprobada la ley que sanciona el acoso callejero contra las mujeres? Bueno, digamos, yo creo que siempre hay cosas que celebrar, ¿no? En primer lugar, creo que celebrar una fecha emblemática como la del 8 de marzo, porque, digamos, tiene más de 100 años de estas celebraciones. Nos recuerdan que hace más de 104 años las mujeres estaban luchando, unas por el derecho al voto, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, fundamentalmente en Inglaterra. Habían otras que luchaban por el derecho al trabajo, que luchaban por el derecho al pan, como fueron las obreras en Rusia del 17. Y entonces es como recordar también que todo lo que tenemos, las mujeres, digamos, lo hemos conseguido luchando, ¿no? ¿Qué papel tiene el feminismo en estas luchas? Mira, yo creo que el feminismo ha sido un movimiento fundamental. Digamos, los filósofos, los historiadores hablan de que fueron la gran revolución política, ¿no?, en el siglo pasado. Pero yo creo que el feminismo, digamos, es una apuesta política, seguirá vigente mientras no vivamos en sociedades paritarias, democráticas, digamos, no solamente con igualdad de oportunidades, porque finalmente las oportunidades tienen que ver un poco también con este modelo económico de liberalismo, ¿no? Porque en realidad no solamente queríamos oportunidades, lo que queremos son derechos, ¿no es cierto? Y lo que queremos es, digamos, una universalización de los derechos también para las mujeres, en un contexto donde también los hombres están perdiendo derechos, pero creo que el feminismo tuvo una apuesta inicial importantísima, que fue luchar por el derecho al voto, al sufragio femenino. Era una corriente que nace fundamentalmente de la lucha contra la esclavitud en el siglo XIX, y que, bueno, que esa fue una de las luchas más importantes, ¿no?
en contra de la esclavitud, pero que ellas finalmente se dan cuenta cuando hay el encuentro mundial en Inglaterra que no las dejan entrar. Entonces ellas se dan cuenta de que han sido importantes para la lucha contra el esclavismo, pero a la hora de, digamos, ya discutir en términos organizativos no las dejan entrar porque son mujeres. También hay un sector del feminismo muy involucrado con lo que es la revolución textil, que hace, digamos, que las mujeres irrumpan en la industria, sobre todo textil, ¿no? Y por eso es que quizás mucho se relaciona el 8 de marzo con este caso emblemático que sucede en Nueva York, donde mueren, ¿no es cierto?, muchas mujeres migrantes, sobre todo italianas y judías, muchas menores de edad, que mueren en un incendio, ¿no? Este incendio de la fábrica El Triángulo, ¿no? que no estaba muy documentada. Ahora, digamos, la Universidad de Cornell ha hecho una gran investigación, la pueden encontrar en Google, digamos, cosas que hace 20 años no teníamos. Entonces, está vinculado mucho a las mujeres de la industria textil. Muchas eran migrantes, ¿no es cierto?, que recién llegaban a Estados Unidos y que como que hay, digamos, movimientos que se relacionan, ¿no? Entonces, ¿Y qué avances tuvo esa investigación? La investigación recupera un poco la historia de que quienes introducen los cambios en la seguridad laboral en Estados Unidos, digamos, son las mujeres, fundamentalmente. No digo que no estaban los hombres en los movimientos sindicales, pero las mujeres colocan, digamos, una importante. Yo creo que también lo que hace la Universidad de Cornell es recuperar los testimonios de algunas ancianas que todavía vivían porque eran niñas en ese momento, y también de los familiares. Y bueno, nosotros también tenemos una historia interesante de la participación de las mujeres en la lucha por las 8 horas de trabajo, que ustedes saben que ahora ya no son 8, sino todos trabajamos más de 8 horas diarias, ¿no es cierto? Pero bueno, históricamente también en el Perú, digamos, hay una participación de mujeres en la lucha por las 8 horas, ¿no? Diana, ¿y hoy cuáles son nuestras luchas? Mira, yo, digamos, la quiero separar algo así como en 2 ámbitos, ¿no? Ayer hubo un pleno histórico porque primera vez que la agenda era solamente de legislación vinculada a las mujeres. Se aprobó la ley de acoso callejero, que es una iniciativa de la congresista Rosa Mavila que nos parece importante, ¿no es cierto? Para resumir, quiero decir que hay un llamado de alerta para todos los, como dice la congresista, para todos aquellos mañosos del metropolitano, el metro, los cines, ¿no es cierto? Todos los espacios públicos. Todos aquellos que tienen la mala conducta de hacer tocamientos indebidos, para esos exhibicionistas públicos, ¿no es cierto? Esto se acabó, ¿no? Y es un tema que da mucho todavía para conversar, que de repente en otra oportunidad podemos conversar ampliamente. Muchas gracias por estar aquí, Diana, y compartir tu experiencia con nosotros. ¿Teresa? Hola. Hola. Perdona la demora. No te preocupes. Es que no quería que pienses que no iba a llegar. Digo, yo jamás haría algo así, porque no sé, no logré hacer que mi celular funcione y me dieron a otro y no sé, esa cosa prende, pero no, niña, de verdad. La Asociación Cultural Plan 9 sube a escena Chico encuentra chica en el Teatro Larco, escrita por Rebeca Hillman y dirigida por David Carrillo. La obra narra las aventuras de Teresa al acudir a una cita ciegas donde conocerá a Toño, un joven que parece amable, algo gracioso, hasta interesante. Pero cuando ella decide que no hay razón para seguir saliendo con él, este piensa exactamente lo contrario. Nunca antes había tenido una cita ciegas. ¿No? ¿Tú sí? Toneladas. Eran tan ciegas que nunca nos encontraba. Fue un chiste. No, dejaré de hacer chistes. Teresa se ve asediada con rosas que luego se transforman en llamadas y luego en distintas actividades que harán que ella y su entorno teman lo peor. Chico encuentra chica cuenta con las actuaciones de Gisela Ponce de León, Sergio Yurinovic, David Carrillo, Raúl Sánchez Macmillan, Valquiria Huerta, Carol Hernández y la participación especial de Ricky Toso. Deberías comer más, estás muy flaca.
¿Y qué haces cuando no estás trabajando? Bueno, corro todos los días y hago todo tipo de cosas normales. Voy al cine, leo, veo televisión. Me gusta dar largas caminatas. Fue un chiste. ¿Sí? O sea, es que no sé si son largas, no llevo una regla para medirlas. ¿Te gusta el fútbol? No soy un loco en los deportes, pero aún sigo al Club César Vallejo. Salomón Lipman hizo una gran actuación como arquero. Las últimas del programa. Angelux, de Mari Carmen Galloso, anuncia un taller de sanación de energías femeninas, Mujer de Luz, este sábado 7 desde las 4 de la tarde. Informes e inscripciones en Angelux, calle Doña Alicia 105, departamento 102, cuadra 41 de Tomás Marzano, urbanización Los Rosales en Surco. Y en los teléfonos 662-0566 y 998-406812. La Asociación Peruano-Japonesa convoca al 7º encuentro amateur de cuentacuentos y monólogos Tengo la Palabra a realizarse los sábados del próximo mes de mayo en el Centro Cultural Peruano-Japonés, donde se pueden recabar las bases o descargarse de la página web, tomen nota, www.apj.org.pe. Las inscripciones se recibirán hasta el 31 de abril en la dirección tengolapalabra@apj.org.pe. Información adicional en los teléfonos 518-7450, 518-7500, anexos 1026, 1092 o en la dirección cultura@apj.org.pe. Que es que sé, cuentos y canciones en francés y castellano por la narradora oral Cucha del Águila, empezando por este 7, todos los sábados de marzo en la Alianza Francesa de Miraflores a las 8 de la noche, como parte de la Francofonía 2015. Y esto es en el Cusco. Uyhuac Mama, vida y concierto de la autora e intérprete Gladys Conde con el guitarrista Omar Vargas. Martes 10 a las 7 de la noche en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano del Cusco, Avenida Tulumayo 125, Cusco, por supuesto. Como todos sabemos, este domingo se conmemora o se celebra, según el punto de vista de cada cual, el Día Internacional de la Mujer. Con ese motivo, el Centro de la Mujer Flora Tristán y el Centro Cultural de España coorganizan una serie de actividades en torno a esta fecha, con proyección de documentales, talleres, conferencias, foros y presentaciones. La jornada comenzará en su local de Natalio Sánchez, 181 Santa Beatriz, el sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El ingreso es libre. Se anuncia la proyección de documentales sobre esterilizaciones forzadas, talleres y recitales de poesía, feria de libros, presentación del Observatorio de Medios de Comunicación sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, taller de relatos de minificción, lanzamiento de la 4ª actividad de la Marcha Mundial de las Mujeres. En teatro, Mayara Gidi Quintanilla, presentación del libro Colibrí de Papel, un taller de feminismo y otros de mujeres y violencia, entre otras muchas cosas más. Están invitados e invitadas. El ingreso es libre. Siguen las celebraciones por los 20 años de creación del Coro Nacional de Niños, dirigido por la maestra Mónica Canales. Este sábado 7 y domingo 8 a las 6:30 de la tarde presentarán el espectáculo El Diluvio de Noé en el Complejo Arqueológico Mateo Salado, al lado de la Plaza de la Bandera, entre los distritos de Lima Cercado, Breña y Pueblo Libre. Hay que recordar siempre que Mateo Salado fue la primera víctima mortal de la Inquisición en el Perú, es decir, de la Iglesia Católica. Yo no sé por qué hacen coincidir las ferias de productos orgánicos con el Día de la Mujer, pero igual está muy bien que las haga. Benefician a productores y consumidores. Sábados desde las 8 de la mañana, Mercado Saludable, Avenida Alameda del Corregidor, cuadra 5, La Molina. Bioferia de Miraflores, calle 15 de enero, Parque Reducto número 2 y Ecoferia de Pachacamac, Avenida Poblet Lin 311, Mercado Jumbo. Domingos, Ecoferia de Cieneguilla, Avenida Nueva Toledo sin número, 3ª etapa, y Mistura, Avenida Brasil, cuadra 32, donde siempre hay anchoveta del ITP. Dicen además que el artista Lizzy Ramírez dibujará un mural alusivo al Día Internacional de la Mujer que los visitantes podrán colorear.
Y hablando de alimentos, esta es una conferencia que no se deben de perder. 14.000 años de alimentación en el Perú. Fabuloso. La dictará el arqueólogo Elmo León el miércoles 11 a las 7 de la noche en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería, Girón Ucayali 391, Centro de Lima. El ingreso es libre. No se pierdan esa conferencia. Se atribuye a don Héctor Velarde haber dicho que Lima no ha sufrido tanto por los terremotos como por sus alcaldes. Bueno, ahora tenemos un par de muestras. Luis Castañeda en Lima, que no solo va a acabar con todo lo que hizo Susana Villarán, como acabó con todo lo que dejó Alberto Andrade, ahora se ha asociado a Luis Bringa de Jesús María y se proponen destruir la verma central de la avenida Salaberry. En Quito, Ecuador, el aeropuerto fue quedando en el centro de la ciudad. Ya construyeron uno nuevo lejos de allí y el espacio del antiguo lo han convertido en un parque. Un buen ejemplo. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa.